La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945. Como casi todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial comenzó por una mentira, la cual fue dicha por Adolfo Hitler el 1 de septiembre de 1939, citando: "Esta noche soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio". Entre las causas que fueron detonantes para este conflicto, podemos mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones de China en la década de 1930, y en especial la toma del poder político por Adolfo Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933, a lo que siguió una agresiva política exterior. Podemos observar que fue una guerra en donde la mayor parte de las naciones del mundo se vieron implicadas, incluidas todas las grandes potencias, las cuales se dividirían en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. El grupo de los aliados estaba conformado por Gran Bretaña y sus colonias, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Las potencias del eje se conformaban por Alemania, Italia y Japón, unidos por el Pacto Tripartito, al que más tarde se unirían Hungría, Rumania y Bulgaria. Cabe mencionar que la formación de ambos grupos no fue así desde un inicio, sino que ambos frentes se conformaron gradualmente. Al terminar la guerra, nos encontramos con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945, así como con la liberación de los prisioneros en campos de exterminio. La guerra en Europa termina con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas, y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. Es importante mencionar que aunque a principios de la Segunda Guerra Mundial México mantenía su posición de neutralidad, en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a los Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes, que torpedearon y hundieron los buques petroleros. A partir de este acontecimiento, México se ve obligado a adoptar una postura frente al conflicto bélico, por lo que el 28 de mayo de 1942, el presidente de México de ese entonces, Manuel Ávila Camacho, declara que existe un estado de guerra entre nuestro país y las potencias del eje. Es en este punto donde, para apoyar a las fuerzas aliadas, se decide crear una pequeña pero efectiva unidad aérea de combate cuya misión consistiría en liberar a Filipinas del asedio japonés. Así fue como nació la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, alias Escuadrón 201. A pesar de que la participación de México en la Segunda Guerra Mundial fue escasa, el conflicto internacional influyó bastante en la política y economía del país. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas, los efectos de esta guerra fueron en gran medida positivos para México. Algunos de los beneficios que obtuvo México al final de la Segunda Guerra Mundial son: al estar Estados Unidos ocupado por cuestiones políticas, se le permite a México una mayor posibilidad de exportación de alimentos y cultivos, por lo que posiciona su lugar en el mercado. Asimismo, la exportación de armas y petróleo hacia los Estados Unidos se incrementa. De igual manera, se adquieren nuevas alianzas latinoamericanas y europeas. El recibimiento de refugiados también se ve como una ventaja, ya que además de que permitió compartir y aprender de otras culturas, también forjó nuevas relaciones exteriores y la transformación de México como el país representante de Latinoamérica. Hablando en materia de política exterior, la de México se refleja como un método de articulación que permitió el desarrollo económico de 1939 a 1945, cuando el país se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial. La buena relación con el vecino del norte, Estados Unidos, fue uno de los pilares de la política exterior de Ávila Camacho, presidente de México, por lo que procuró atraer inversionistas de ese país para llenar las expectativas. Dentro de la política exterior que se llevaría a cabo en el plan sexenal, que abarcaría de los años 1940 a 1946, se especificaron 6 puntos acerca de las relaciones exteriores: autonomía nacional, relaciones amistosas internacionales, no preferencias extranjeras, conocimiento del gobierno sobre la vida social y necesidades del pueblo, creación de tratados comerciales para favorecer al mercado mexicano y la colaboración y cooperación en pro de la paz.
Un elemento muy importante que nace a partir del deseo de México por querer ser autónomo y soberano es la adopción del modelo de sustitución de importaciones, que hace posible que México comience a producir lo que antes no fabricaba, por lo que aumentaron las exportaciones, se incrementaron las divisas y se atrajeron las inversiones extranjeras, creciendo la industria y la agricultura. La Segunda Guerra Mundial fue un buen momento para México en materia de política exterior. Su participación en el conflicto tuvo trascendencia histórica y quedó plasmada en la memoria de sus documentos elaborados, propuestos y aceptados, así como su intervención en conferencias y foros que dieron lugar a la ONU. Los elementos anteriores también benefician en gran medida la política del país, ya que se logró reunir el respeto de otras naciones, así como el reconocimiento por su lucha para conseguir paz, cooperación y solidaridad. Sin embargo, así como nos encontramos con muchos beneficios, nos encontramos también con problemas como la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, el descontento de la clase baja, la mala distribución de la riqueza y la extrema dependencia económica del vecino del norte, puntos en los que México no pudo tomar las riendas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la Unión Soviética. Sucedió poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año en el que esta misma termina, 1945. Una de las características de la Guerra Fría es que no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflicto entre los dos bloques. La competencia entre estas superpotencias se evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica, así como la demostración del poder y la capacidad destructiva de los estados en pugna se manifestó en constantes ensayos nucleares. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, es decir, la Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Una de las consecuencias más importantes de la Guerra Fría fue la polarización del mundo en dos bandos, los que estaban a favor del comunismo y los anticomunistas. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Finalmente, la URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron una apertura mayor hacia Occidente y culminaron en la caída del comunismo. Simbólicamente se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Para el contexto de la Guerra Fría nos vamos a encontrar con un México que pone mucha importancia a la inversión extranjera debido a las relaciones con Estados Unidos, desarrollando al mismo tiempo esa dependencia económica y tecnológica con este país, por lo que surgen nuevos cuestionamientos al concepto de soberanía y nuevas y mayores presiones exteriores que hacen que México se olvide radicalmente de prestar atención a su política interna.